En el vídeo de hoy te voy a enseñar 2 herramientas y 2 mentiras que están autosaboteándote sin que tú te des cuenta. Estate atento porque además te voy a dar un súper regalo para que empieces ya a dejar de acumular herramientas, conocimiento y empieces ya a ser esa persona que puede sostener esa realidad que dice que quiere. Yo he estado muchísimos años en el mundo de la espiritualidad, empecé con patrones de conducta muy autodestructivas y gracias a tener un porqué y un para qué empecé a meterme de lleno y empezar a sostener ciertas cosas que me eran muy incómodas, pero como me había acostumbrado a esa realidad, la seguía manteniendo y justificando. Y seguramente tú, que estás viendo este vídeo, también estás justificando y manteniendo la vida que tú tienes. Y te quejas, ¿por qué? Porque no te atreves a tomar acciones diferentes. Prefieres criticar al otro en lugar de responsabilizarte de que tú eres la persona que lo está sosteniendo, aguantando, justificando porque no quieres tomar una decisión diferente. Porque al final lo único que tienes que hacer es soltar, accionar diferente, pero prefieres, pues eso, tirar balones fuera porque no te crees capaz de todo eso. Y yo te entiendo, porque también estuve ahí. Entonces, hoy te voy a desmentir algunas de las claves que el mundo de la espiritualidad nos están queriendo meter a fuego, porque esto es como la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia el mensaje se ha tergiversado muchísimo y según de la persona que lo interpreta, pues está interpretado a un nivel de conciencia muy bajo, porque Dios no quiso que mataras en nombre de Dios, ni quiso la separación, eso fue el emisor, según el nivel de conciencia que tenía. Y en la espiritualidad está pasando algo muy parecido. Y a mí me mantuvo mucho en la zona de confort y me mantuvo adicta, antes era adicta de cosas pues, que me daban mucho placer inmediato, pues drogas, relaciones tóxicas, y eso obviamente tenía beneficios ocultos, que obviamente si no sabes cuál es el beneficio oculto te vas a mantener siempre en el mismo punto. Y luego me volví una junkie espiritual. Y seguramente tú también te identifiques con esto. Eres una persona que está viendo mucho contenido de desarrollo personal, pero luego no mueve ni un dedo para hacer nada diferente. Eres de las personas que consumen podcast, todo lo gratuito, que por cierto, tengo una comunidad gratuita y justamente el día 22 de julio hago un evento experiencial que se llama Misión Cambio Radical. Pero este evento es muy diferente a los otros eventos que seguramente ha sido porque yo utilizo el sistema nervioso, el cuerpo, que es donde está toda la información inconsciente. Aquí lo que hacemos es desactivar los códigos somáticos inconscientes con un hilo conductor que tenga sentido para lo que tú quieres construir en ese momento, que también vas a tener un paso y una guía para tener dirección y claridad a lo que sí quieres. Así que regístrate abajo. Pero bueno, con esto de las mentiras de espiritualidad que te mantienen estancado, adicto, pobre, pues es según la persona que interpreta ese mensaje. Una persona que es complaciente, disfrazado de amor propio, eso no es de una persona elevada. Una persona que satisface al corto plazo en lugar de soportar el alto voltaje, el alto voltaje que supone un crecimiento, porque cuando tú creces, tú piensas que tu contexto, o sea, lo que está fuera, lo que envuelve, tu contexto, lo que tú ves con tus ojos, es el resultado de lo que tu nivel de conciencia, el contenido que hay dentro de la vasija, digamos, por ponerte algo simbólico, es capaz de sostener. Si tú no puedes aumentar la capacidad para poder sostener el contenido que hay dentro, se va a rebosar y vas a petar. Y el alto voltaje de ese crecimiento no lo vas a poder sostener y te vas a autosabotear. Y seguro que te ha pasado esto más de una vez, que quieres algo y lo pides y trabajas duro y tal, y cuando te viene eso te autosaboteas inconscientemente. De hecho, aquí en este canal vas a encontrar ordenado los mecanismos inconscientes de las personas conscientes que más se autosabotean y que disfrazado de espiritualidad suelen ser lo que más caen. A mí, de las cosas que más me rechinan y más bueno, cada vez más, me saca mucho la sombra y me mueve lo que diría mi amigo Ancho, sería el péndulo, al final es cuando las personas dicen que yo me lo merezco.
¿Cómo te vas a merecer tener una vida abundante, un cuerpazo, si no estás poniendo el trabajo, si no cumples tu palabra? Si dices que vas a hacer una cosa y te fallas, ¿cómo vas a tener confianza? Yo confío y me siento segura y me lo merezco. Lo siento, pero eso para mí no es equilibrado. Tú imagínate que una persona va a un trabajo y viene enchufado y le ponen el primero en algo que tú te has currado de estudiar y ¿te parecería justo? Pues el universo y las leyes espirituales funcionan exactamente igual. Lo que pasa es que disfrazado de espiritualidad, que lo único que hace es que te envuelvas una persona complaciente, cortoplacista, que no va a mover ni un dedo, que se queda liberando, meditando, empezando las cosas sin acabar, que eso ya está reafirmando una identidad pues cortoplacista que no cumple su palabra. ¿Cómo vas a confiar en ti? ¿Cómo vas a confiar en los demás? ¿Y cómo el universo va a confiar en ti para que pongas tus dones y servicios al mundo? Yo no te elegiría, vamos, y yo no me hubiera elegido tampoco a mí en mi pasado, obviamente, porque yo vengo del mundo de las adicciones, o sea, yo esto no te lo digo para que despiertes, porque las cachetadas emocionales son las que hacen que nos movamos, porque una persona que te dice no pasa nada cuando te estás comiendo bollos, cuando dices que vas a cumplir tu sueño y que vas a por todas y luego te quedas durmiendo, cuando dices que vas a cultivar tu cuerpo porque es el templo de Dios y lo quieres honrar y luego no haces nada, pues yo desde el amor, a mí me encantaría y me hubiera encantado que alguien me hubiera dicho, oye, vamos a reafirmar esa versión que eres, vamos a juntos a construir esa realidad que sientes dentro de tu corazón, que te gustaría, que tú has venido a algo más. No sucumbas a ese placer inmediato, porque el placer a corto plazo, como Adán cuando fue al jardín del Edén y cogió la manzana, te hace tener una vida mediocre. Y de hecho eso es algo simbólico de la Biblia. Nos echaron a Adán y Eva del jardín del Edén y entonces cuando empezaron a sentir vergüenza, culpa. No sé si te suena, pero esos son los niveles de conciencia bajos. Por cierto, en la comunidad gratuita, que se llama del saber al encarnar, porque es así, no es lo que sabes mentalmente, sino lo que tú encarnas y accionas, ahí dentro hay recursos gratuitos en donde te digo el paso a paso y te hablo de eso, de los niveles de conciencia, más a detalle sobre cómo entender cómo son las atracciones y las aversiones y tener un sistema para que tú puedas experimentar y sobre todo que tengas un cambio de enfoque diferente. Lo mío es muy práctico. Yo me cansé de llenarme de cosas disfrazado de estoy evolucionando. Yo me cansé de empezar a decir que me lo merezco y luego ver que la identidad que se supone que tendría que tener esa realidad no estaba acorde. O sea, si tú eres una persona que quiere crear un emprendimiento, que siente que quiere comunicar porque se ha llenado tanto la cabeza de información o ya empezó a formarse y piensa, esto me gustaría hacerlo, esto es lo que hace esta chica y lo haría yo. ¿Y por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque tienes bloqueos a nivel inconsciente en el cuerpo de protección, de vergüenza, de que te van a criticar. Igual quieres cuidar demasiado tu imagen hasta que no esté el set perfecto, pues no actúas. Todos esos condicionamientos del ego. Y ahora el que está más, digamos, propagado, que yo veo más y sobre todo en las clientes que yo llevo, que obviamente soy yo en el pasado, por eso te lo digo desde la experiencia, no te lo digo porque sea una persona que sepa las cosas porque las he leído, sino porque las he experimentado y como las he experimentado, sé que tengo una gran experiencia para poder aportarte si tú quieres dar el paso y quieres accionar. Hoy en día, que también es mi visión, que muchas personas gracias a poder adentrarse a las acciones incómodas y a desactivar esos códigos inconscientes somáticos que están en el cuerpo, empezar a sostener el alto voltaje que se requiere de una versión elevada, que es disciplinada, que es comprometida, que cumple su palabra, esas son versiones elevadas. Pues que tú, al encarnar esa identidad, lo que te van a hacer naturalmente es querer darlo al mundo. Querer darlo al mundo. Porque es cuando tú te expandes te apetece dar. De hecho, el espíritu, cuando estás con la energía del espíritu, de la esencia de tu alma, y quitas los obstáculos que te están impidiendo conectar con esa identidad que ya eres, que no tienes que ir a por ella, te va a apetecer de forma espontánea darlo. Y no vas a sentir esa sensación de vergüenza, culpa, pero para eso hay un entrenamiento a través del cuerpo, no de la mente,
para que no tengas que pensarte cómo te tienes que pensar, para que no tengas que decirte la mentira de me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. ¿Qué te vas a merecer? Si no estás haciendo el trabajo, si no estás haciendo las acciones alineadas a esa identidad. Es como decir que merezco una pareja que sea proveedor, que se cuide, que tenga un cuerpazo, y tú tienes sobrepeso, no estás ganando nada de dinero ni estás generando, no estás dando. O sea, ¿cómo vas a pedir algo que tú no eres? Tú estás teniendo la realidad que tú eres porque estás en esa vibración, o lo contrario, porque no te das el permiso. Y esto es un trabajo de integrar la sombra y deshacer el personaje. Realmente las herramientas son simples, pero tienen un nivel de comprensión a través de la acción y de la experiencia que va a hacer que desactives esos códigos y esas sombras que te desataban cuando querías compartir, cuando querías lanzarte, cuando querías vender tus servicios, no te bloqueen y empieces ya a encarnar esa identidad. Y no esperarte a, si tu camino para desarrollar esa identidad elevada es a través del emprendimiento, porque te digo una cosa, el emprendimiento es un camino de desarrollo personal brutal, porque se desatan muchas sombras, y más si es algo relacionado con una experiencia tuya de vida, una historia que quieres dar al mundo. Y me parece súper bonito el que te quieras adentrar a ese proceso para poder ayudar a los demás y ponerte al servicio de verdad. El servicio de no esperar nada a cambio. Obviamente se necesita ese dinero para que tu propósito pueda ser usado para un bien mayor y poder expandir. Por eso yo siempre voy a ofrecer mis servicios para las personas que estén listas, pero no cualquier persona, sino una persona que es consciente de sus patrones, que ya sabe y entiende mentalmente lo que tiene que hacer, que es consciente que se está llenando de muchas tareas que no le va a llevar hacia lo que quieren, que es consciente de, a nivel de su historia familiar, lo que le ha pasado, pero se está liando demasiado en seguir buscando en el pasado, en el niño interior, en las constelaciones, porque te digo una cosa, ese pasado, sí es verdad, tú elegiste esa identidad en el pasado, pero en el presente también la estás eligiendo reafirmar una y otra vez. Y hasta que no entiendas que pasado y presente no existen, y cuando tú cambias la interpretación de tu pasado, automáticamente en tu presente también, pero tienes que repetirla consistentemente, y por eso hay un proceso de acompañamiento. No creo en las cosas cortoplacistas. De hecho, hoy me ha escrito un cliente diciendo que quería una sesión conmigo y yo le he dicho, no, mira, prefiero perder de alguna manera, porque no es perder, pero renunciar a ese juego emocional de 100 euros por una sesión, porque realmente sé que no te va a ayudar. Porque esto es como un evento o una sesión de respiración o una sesión de yoga. Claro, conectas contigo, conectas con tu esencia, con tu cuerpo, pero si luego estás reafirmando escasez, si tienes el sistema nervioso saturado, si te llenas de información y la intención con la que lo haces, aunque sea meditaciones, aunque sea información para crecimiento, la intención es la de huir porque no puedes soportarte estar en silencio, no vas a crecer, no vas a evolucionar, porque así generamos esa dopamina, te sientes en supervivencia porque es lo conocido y lo familiar y simplemente lo estás repitiendo y por repetición tú lo has generado ese automatismo y te vas a pensar y sentir como ese nivel de conciencia y vas a atraer las experiencias alineadas, pero por repetición, impacto emocional y con la correcta dirección y con las correctas herramientas simples, consistentes, vas a tener una transformación y sobre todo, con acción. La acción es el paso entre lo que tú sientes que quieres y la integración de la identidad que lo consigue. Y si lo haces repetidamente, vas a ir desactivando cada vez más bloqueos inconscientes a nivel somático, ir aumentando esa capacidad de sostén de tu sistema nervioso y vas a empezar a vivir la vida que tú quieres. Pero hay que poner el trabajo. Y eso no quiere decir que lo hagas desde la disciplina, desde el sacrificio. No te estoy diciendo eso y no vengo de tampoco esa información ni esa manera de comunicarlo. Pero ¿a qué se refiere cuando dicen tienes que sacrificar? Tienes que sacrificar tu versión limitada, tienes que sacrificar las resistencias y los juegos emocionales, tienes que sacrificar, dejar de reaccionar con el victimismo, la culpa, todo eso. Y tienes que sentir las emociones, que otra de las mentiras y de las
de los grandes errores que la gente comete del mundo de la espiritualidad es que tienes que esperar a sentirlo para hacerlo. Pero es que si tú tienes que sentir las emociones y hacerlos y tuvieras que estar haciendo caso a las emociones, constantemente estaríamos fallándonos y yendo a comer comida basura, distrayéndonos con el móvil, porque eso es placer a corto plazo. Una emoción es diferente que un sentimiento y las emociones están hechas para ser sentidas, no para hacerles caso. Entonces, cuando entiendes esto y empiezas a entrenarte para empezar a decidir desde la versión que tú eliges ser, teniendo claridad de tus valores, de tus emociones, de una dirección clara a nivel tangible y empezar a jugar, a integrar esa identidad con pequeños pasos para ir subiendo el alto voltaje y que no te fundan los plomos, que el plomo es pues cuando tú te saturas demasiado y al final no accionas, porque es fisiológico, es normal. El cuerpo interpreta que hay una protección a nivel inconsciente por el pasado, por esa interpretación que en el pasado le fue funcional, pero ahora ya no. Entonces, ¿tú qué eliges? ¿Qué eliges ser? Cada momento estás eligiendo ser. Cada momento estás tomando una decisión y cada pequeña decisión, cuando empiezas a entrenarte, te vas a dar cuenta que cada momento es una gran oportunidad para reafirmar esa identidad. Pero obviamente no te vas a dar cuenta y vas a estar con los ojos ciegos, vas a ir ciego si alguien no te acompaña en el camino o si no tienes las herramientas correctas o si te empiezas a liar con demasiada información. La acumulación viene del ego, del mercadillo, de lo barato, de lo pobre. Lo simple es realmente lo poderoso. A lo mejor el hecho te da incluso hasta miedo de que todas esas herramientas que tú dices que estás evolucionando y que no tienes tiempo para poder hacer lo que tú quieres, por ejemplo, empezar a mostrarte, empezar a dar los pasos, que eso es, ya te digo yo que es autosabotaje, que no te cuentes esa película, porque realmente lo único que estás haciendo es distraerte para no accionar y así tampoco sentirte con ese vacío de estar contigo y transitar ese aburrimiento o ese silencio de ¿quién soy si no estoy saturada? ¿Quién soy si no soy esta persona? Y como no sabes quién eres, porque no sabes todavía la grandeza y el oro que tienes dentro, cuando quites el plomo, emergerá el oro de forma natural. No tienes que añadir más herramientas, tienes que quitar lo que sobra. Para eso hay un entrenamiento que te invito el día 22 de julio a Misión Cambio Radical. Regístrate abajo, mira la página, si te resuena, apúntate porque en breve vamos a dar caña, vamos a dar mucho valor y sobre todo vamos a dejar de acumular información para empezar a tener experiencias y empezar a desactivar esos códigos inconscientes desde tu sistema nervioso para empezar a accionar aquella vida que tú sientes que quieres. Nos vemos en el siguiente vídeo.